bienvenidos a su sector Brigada Médica Salaví. Este sector había sido destinado y creado por nuestro equipo justamente durante la primera ola del COVID-19, cuando casi el público, los pacientes, la gente, los enfermos y bueno, la población en general no sabía qué hacer con este mal endémico que prácticamente ha atacado el mundo, sigue permaneciendo en nuestro planeta y que hoy estamos, bueno, en la mitad de una sexta ola, que bueno, aún no nos permite bajar la guardia en lo que es el COVID-19. La evolución de este subsector del programa había ido dando una serie de luces en relación de lo que es la salud mental, porque el COVID-19 no solamente vino a resfriarnos, enfermarnos de los pulmones y todo lo que viene a ser las secuelas de esta enfermedad viral, sino también a promover una pandemia todavía aún más riesgosa y peor, como es la ansiedad, como es la depresión, como es la ola máxima de suicidios. Ustedes saben que uno de los factores más importantes de muerte en el mundo es justamente el suicidio, y eso deriva de una mala salud mental. Y en esa oportunidad, bueno, tuvimos grandes exponentes de psiquiatría en lo que viene a ser nuestro segmento. Pero como siempre, ahora, en el mes de enero, en lo que viene a ser los primeros programas de Sala VIP 2023, le damos nuevamente la bienvenida a alguien, a un profesional que es parte de nuestro equipo, sobre todo es parte de lo que es la Brigada Médica Sala VIP, el doctor Marcos Beizaga, médico psiquiatra, que en esta oportunidad nuevamente nos acompaña, iniciando este 2023, estamos en el primer mes del año y justamente para hablar no solamente de salud mental, sino de la salud en sí. La salud, porque él me lo decía extra cámaras, antes que ser médico psiquiatra, él es médico y una de las más grandes preocupaciones de nuestro país y del mundo es justamente la salud. Sin salud no hay felicidad, sin salud no hay alegría, sin salud no hay trabajo, y entonces la salud es ese acápite tan importante que hay que tomar en cuenta, sobre todo cuando estamos iniciando una gestión. Doctor, bienvenido nuevamente. Esta es su casa, Sala VIP, y el segmento Brigada Médica es uno de los segmentos que usted ha construido en lo que viene a ser ya nuestro quinto año de programa. Bueno, Claudia, para mí como siempre un placer, un gusto estar de nuevo en las pantallas de Sala VIP, no solamente para, digamos, hacer rating, ¿no?, sino más que todo para impartir conocimientos para la gente. Eso creo que es primordial, ¿no? La salud pública en general, la salud comunitaria en Bolivia no tiene un espacio específico. Y sectores como estos son muy importantes, ¿no? Libres de toda opinión, de juicios de valor, etcétera. Nos abocamos más a datos científicos específicos, a cuestiones que realmente son importantes, porque como usted mismo lo dice, la salud en sí es un completo bienestar. No solamente es físico, sino es psicológico y también es social. Y no solamente es la ausencia de la enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona que se sienta saludable no es solamente aquella que no está enferma, sino más que todo que tiene un completo bienestar en todos estos ámbitos, físico, psicológico y social. Y en nuestro país conseguir esta salud, que muchas veces se dice como algo utópico, la salud ideal, es algo muy complejo y difícil, ¿no? Por toda la crisis, no solamente social que estamos viviendo, sino política, económica, etcétera. Y mucho también tiene que ver esto, como usted lo decía, con las secuelas, ¿no?, de la pospandemia que ahora estamos viviendo. Han sido, creo, años muy, muy complicados para todos los seres humanos en general, y ahora recuperar todo esto y tener una salud aceptable, y más que todo, encontrar esta salud en los bolivianos va a ser un reto, no solamente para nuestra generación, sino para las generaciones futuras, ¿no? En este momento, doctor, estamos viviendo en Latinoamérica, en Sudamérica, en varios países del globo, lo que viene a ser las secuelas de lo que usted mencionó, la pospandemia. Pero sobre todo en nuestro país y en lo que viene a ser Sudamérica, estamos viviendo crisis sociales, crisis económicas, crisis políticas que realmente están afectando la salud del conjunto de los ciudadanos. Tenemos una crisis económica que se ha visto exageradamente vislumbrada en lo que viene a ser la República Argentina. ¿Ya? Tenemos una crisis política que realmente nos remonta a los peores años de la crisis política de nuestro país. En Perú, donde estamos viendo que cada día muere gente, que nuevamente, históricamente, este país tiene
nuestro país vecino tiene, ¿cómo le digo? Secuelas y recuerdos de lo que es Sendero Luminoso, y parece que nuevas facciones se van a levantar, y es fronterizo con Bolivia. En Bolivia estamos viviendo un momento crítico en relación de lo que viene a ser la disgregación de nuestros departamentos, con lo que ocurre permanentemente en el departamento de Santa Cruz, y esto puede generar una mala, ¿cómo le digo? Un mal ambiente para tener buena salud. ¿Es así? Evidentemente, Claudia, o sea, las crisis políticas se han visto que no solamente afectan, digamos, la salud mental de las personas, sino afectan su salud en general. No podemos, digamos, tener una institucionalidad en cuanto a salud si la institucionalidad política está, digamos, en crisis. ¿Por qué? Porque generalmente los gobiernos son los que se encargan de dar este derecho humano a las personas. El momento, digamos, que hay una crisis política o hay, digamos, una crisis económica, la salud se empieza a dar, digamos, segundo plano, tercero, cuarto. Exactamente, se pone en un lugar mucho más bajo, digamos, en cuanto a las prioridades. Por eso es tan importante que tengamos, digamos, servicios de salud, no solamente estatales, sino que tengamos servicios de salud sociales, la seguridad social. En Bolivia, por ejemplo, muy pocas personas acceden a la seguridad social. ¿Por qué, lamentablemente? doctor? Porque el sistema en sí está, digamos, de esa forma estructurado. Estaba leyendo una noticia muy alarmante. 85% de las personas viven del día a día en su economía aquí en Bolivia. Es una de las economías más informales en el mundo. Estamos en el top 3 a nivel mundial. Trabajadores por cuenta propia, o sea, con sus propios ingresos. solamente 15% de la población que accede a un sueldo del Estado o es funcionario público va a tener este tipo de seguridad social. El 85% se las tiene que ver como sea y generalmente tiene que acudir a servicios privados de salud. El problema, y en esto quiero ser muy crítico, porque hay muchos colegas, así como hay buenos colegas, hay malos colegas, que se aprovechan de la gente. O sea, tienen que pagar cantidades excesivas de dinero y ni siquiera a veces les resuelven el problema de salud que tienen. Y esto se ha visto en la pandemia, por ejemplo. No ha habido un control estricto cuando una persona tenía que acudir a terapia intensiva por un problema de COVID, por ejemplo. Han tenido que vender sus casas, han tenido que vender sus autos, departamentos, etcétera. ¿Para qué? Para poder pagar la terapia intensiva. Y salvar la vida. Y a veces no se salva, lo cuento, porque... Y se dan esos casos. Una clínica tal no ha querido devolver al muerto o al cadáver de la persona o del familiar. ¿Por qué? Porque primero tienen que pagar la cuenta de la clínica. ¿Y por qué pasa ello? Se supone que los profesionales en salud tienen, al igual que la mayoría de los profesionales que están dedicados al sector de las humanidades o al sector social, lo hacen por una vocación, pero sobre todo en el ámbito de la medicina, lo hacen por una vocación de solidaridad humana con otro ser vivo. ¿Qué es lo que pasa con algunos profesionales? ¿Qué es lo que pasa con las autoridades nacionales en relación de la salud que no le dan ese hombro solidario a la población? El problema es que la salud, no, si bien es un derecho humano, ya, el Estado tiene la responsabilidad de darnos ese derecho humano. Yo como trabajador en salud, es un trabajo. Y no porque tenga más o menos vocación no me van a pagar por mi trabajo. Ahora, yo puedo ver a todos los pacientes que quiera, pero me tienen que pagar. Es un servicio lo que yo estoy ofreciendo. Evidentemente puede ser un derecho humano, etcétera, pero el Estado es el encargado de dar este derecho humano. ¿Cuál es un gran problema de nuestra salud en general? Ya estábamos hablando igual tras cámaras acerca de esto, es que no hay ítems. Por ejemplo, el doctor Romero, a quien es mi profesor y le mando un saludo, con el cual ha tenido tantas entrevistas igual, el CIRMES exige que haya una cantidad de ítems. ¿Por qué? Porque un médico durante el día máximo puede atender unos 10 pacientes de cualquier especialidad, pero resulta que en la calle están esperando 50 pacientes. Entonces, ¿cómo? Yo no me puedo partir en 5. No es que no haya recursos humanos, los hay. El problema es que no hay la voluntad política estatal para generar fuentes de empleo para estos profesionales, para que accedan más personas a la salud. Ahora, por ejemplo, la diferencia es abismal.
Una consulta de cualquier especialidad en un centro privado mínimo le va a costar unos 10 bolivianos. En un servicio público, por ejemplo, en el hospital de clínicas, vale unos 10 bolivianos. A comparación, perdón, de los 200 bolivianos que cuesta en el privado, en el 200 privado. bolivianos como mínimo. Así es, y en un servicio público cuesta 10 bolivianos. Hay diferencia. ¿Estamos hablando de una clínica privada o de un clínica consultorio? privada, consultorio privado, no hay diferencia. Hay personas que sí van a poder acceder a ese servicio. Evidentemente va a haber más calidez, más calidad de atención. Pero aquí el Estado nos tiene que garantizar que haya esa protección del mismo. Hay una frase que me encanta y últimamente está saliendo muy de boga en el internet. Dice que Bolivia es el lugar más bello y peligroso de la tierra. ¿Qué le parece eso? Sí, estoy de acuerdo. Porque si tienes un accidente, si un extranjero tiene un accidente aquí en Bolivia, por ejemplo, qué sé yo, se tequea, le quiere dar una apendicitis y tienen que operarle, por ejemplo. Es un ciclista manejando su bicicleta, por ejemplo, en una carretera, lo atropellan, chao. El problema es que si va, digamos, a un hospital, no le van a atender si no tiene dinero. Y eso sí es una violación a los derechos humanos. Porque la función de un hospital es atender a la gente, ¿verdad? Es que, digamos... Sobre todo en emergencias. Exactamente. Pero hemos podido evidenciar que hasta en relación de la Comisión de Delitos de Feminicidio, la periodista Nali Huaycho, más que por las puñaladas, falleció porque no tuvo atención oportuna y le trasladaron, no le recibieron en un hospital, lo trasladaron a otro hasta mientras ya falleció. Y eso es negligencia médica, le cuento, Claudia. No ofrecer un servicio de emergencia, obviar eso y solamente por el dinero, es agravante todavía. Ahí sí se ve la vocación de los doctores. Porque si yo veo una emergencia y es un paciente que necesita atención, entonces mi vocación va a decir que primero lo atenderé y después veré el tema económico. Si estoy en un instituto público, pero lamentablemente aquí no se da eso. El SUS que han querido abrirlo, el Sistema Universal de Salud, no tiene la capacidad. No tiene los recursos, ni los la capacidad humana, recursos médicos, recursos humanos, recursos económicos, recursos en relación logística. ¿No tiene? No tiene, porque ¿ninguno? Puede ofrecerte cosas básicas, pero ya cuando las cosas van avanzando o cuando son más problemáticas, no existe, digamos, ese ofrecimiento del Estado. Por ejemplo, para darle un ejemplo, un paciente viene con un problema, tú le recetas algo para el SUS, pero resulta que en la farmacia no hay el medicamento. Entonces, ¿qué le estás dando? Le estás dando lo mismo que nada. Son cosas pequeñas, parecen, pero que a la larga nos implican mucho en lo que es la salud boliviana en general. Doctor, quisiera tocar un punto muy especial. Sé que nuestro público está pensando en ello y dentro de lo que viene a ser nuestro programa nosotros tocamos diferentes ámbitos del ámbito social y en esta primera entrevista de Brigada Médica Sala VIP de la gestión 2023 es importante tocar lo que hemos vivido en pasados programas, pero que ataña mucho a nuestro sector. Justamente se aprobó la Ley General del Presupuesto, la Ley del Presupuesto General del Estado, donde a la salud se le ha dado aproximadamente 10%. Y en esta oportunidad, bueno, 10% es un reclamo, es una conquista del sector médico, pero es esos 10% que se aclamaba, se reclamaba, se suplicaba antes del 2020. En el presente, un 10% puede coadyuvar en la salud actual, es suficiente. Es una conquista, se puede ver reflejado en lo que viene a ser el aparato médico nacional. Yo creo que toda conquista médica siempre ha implicado mucho sacrificio, ¿no? Y hablar ya, digamos, de ese porcentaje, si bien no va a cubrir todas las expectativas, pero algo es algo. Y tenemos que también preponderar este tipo de iniciativas, ¿no? Lamentablemente, pero en la práctica no se ve eso, ¿no? En la práctica, por ejemplo, tenemos los seguros sociales, donde si usted va a una consulta, le dan una reprogramación más o menos para unos 2-3 meses de una patología crónica, por ejemplo. Cuando la consulta debería ser, qué sé yo, a las 2 semanas o al mes.
Y eso, póngale que son seguros, o sea, por ejemplo, no voy a hablar específicamente, pero está la Caja Nacional de Salud, la Caja de Caminos, etcétera, etcétera. Pero en la función pública como tal, eso no se ve en la realidad. ¿Por qué? Porque siguen faltando recursos humanos. Creo que este dinero se destina más en funcionarios que no, digamos, son específicos del área de la medicina. Se ha visto que hay más administrativos que médicos en un hospital, imagínate.